Oye, ¿te has parado a pensar alguna vez en que la historia parece tener, no sé, como un ritmo? ¿Un patrón? Sí. Eso, un patrón que se repite. Y hoy vamos a analizar uno muy concreto, un ciclo de unos 500 años que parece dictar el auge y la caída de los grandes imperios. Y no solo en lo militar, que es lo que siempre se piensa. No, no, para nada. Hablamos del poder de verdad, el de controlar la moneda que todo el mundo usa. La moneda de reserva. Exacto. Hemos visto 5 de estas eras, y es que todas, sin excepción, siguen el mismo guión. Nacen, crecen, dominan y, bueno, se desvanecen. Y lo más fuerte es que, según las fuentes que manejamos hoy, podríamos estar viviendo justo en el clímax del final de la quinta era. La del dólar. La del dólar, ni más ni menos. Y las señales están por todas partes, ¿no? Deuda desorbitada, nuevas alianzas geopolíticas, una revolución tecnológica que lo está cambiando todo. Totalmente. Pero la idea de hoy no es dar una clase de economía, sino entender esto como lo que es, una historia épica de poder, de ambición y a veces de pura arrogancia. Así que la gran pregunta ¿es el dólar el siguiente en caer? Exacto. Y esa es la misión que nos hemos propuesto hoy. Meterle mano a ese patrón de 500 años, basándonos en los documentos y análisis que hemos reunido, para entender de verdad qué fuerzas mueven los hilos. Me apunto. Porque para comprender el lío que tenemos montado hoy, no queda otra que viajar al pasado. Y nuestro viaje tiene que empezar en un momento muy concreto, en el instante exacto en que el dólar fue coronado rey, Bretton Woods. en la conferencia de Bretton Woods. Porque aquello no surgió de la nada. Fue la culminación de un ciclo que ya se había repetido 4 veces antes. Y vamos a ver cómo una pieza del dominó fue empujando a la siguiente. Pues vámonos para allá. Me imagino la escena, ¿sabes? Julio de 1944, un hotel de lujo en New Hampshire. Ujú. El mundo aún está en llamas con la Segunda Guerra Mundial, pero allí se juntan 44 países aliados para diseñar el futuro económico. La tensión debía de ser brutal. Claro, el recuerdo de la Gran Depresión y de las guerras de divisas de los años 30 estaba ahí mismo. Eso de sálvese quien pueda, devaluando la moneda y arruinando al vecino. Y en el centro de todo, dos figuras que chocan. Por un lado, el legendario economista británico, John Maynard Keynes, El gran Keynes, sí. que representa a un imperio británico que, bueno, ha ganado la guerra pero está en la ruina. Y enfrente, Harry Dexter White, el hombre de Estados Unidos, una nación que sale de la guerra como la superpotencia económica indiscutible. Es que el desequilibrio de poder era total. Las fuentes lo dejan clarísimo. En ese momento Estados Unidos tenía en sus arcas 2/3 de todo el oro del mundo. 2/3. 2/3, que se dice pronto. La partida estaba ganada antes de empezar. Claro. De esa conferencia nació el sistema de Bretton Woods, y su lógica era aplastante. Se creó una especie de pirámide. En la base, todas las monedas del mundo se vincularían al dólar a un tipo de cambio fijo. ¿Y en la cúspide? En la cúspide, solo el dólar estaría vinculado directamente al oro, a un precio fijo de $35 la onza. O sea que, en la práctica, fue la abdicación oficial de la libra esterlina después de 200 años de dominio. Fue eso. Fue el amanecer de la era americana. El patrón, una vez más, se había cumplido. Para entender la magnitud de ese relevo, tenemos que rebobinar la cinta 500 años. Vámonos al Portugal del siglo XV, un país pequeño en una esquina de Europa que, en lugar de meterse en las guerras del continente, miró al océano. Sí. Su gran ventaja, según leo aquí, fue tecnológica. Su obra maestra fue la carabela, un barco que parece simple, pero que tenía una innovación brutal. Las velas latinas, esas triangulares. Exacto, y eso que parece un detalle lo cambió todo. Por primera vez podían navegar contra el viento de forma eficiente. Convirtieron los océanos, que eran barreras, en autopistas. Y tenían una obsesión, ¿no? Una obsesión, encontrar una ruta marítima a la India para romper el monopolio de las especies que tenían los venecianos. Y lo hicieron con una paciencia increíble, ¿eh? Fueron bajando por la costa de África década tras década, montando pequeños puestos comerciales. Las feitorías. Las feitorías, sí. Empezó a ganar prestigio. Claro. Y el momento clave, el que lo cambia todo, es 1498. Vasco da Gama llega a Calicut, en la India. El impacto fue como un meteorito. Me lo imagino. De repente, Portugal podía traer pimienta o clavo a Lisboa por una fracción mínima del coste veneciano. Lisboa se convirtió en el centro del mundo,
y el real portugués en la primera moneda de reserva global. Si querías jugar en la Liga de los Mayores. Necesitabas reales. Si eras un banquero en Génova o un mercader en Flandes, necesitabas reales para entrar en el negocio más rentable del planeta. El suyo fue un imperio de los mares, una talasocracia. Qué buena palabra. Su poder no estaba en la tierra, sino en controlar los puertos y las rutas. Entonces, ¿qué salió mal? Si lo tenían todo, ¿por qué cayeron? Pues, por sobreextensión. Eran un país muy pequeño intentando defender una red comercial que daba la vuelta al mundo. Demasiado grande para ellos. Exacto. Pero el golpe de gracia, curiosamente, no fue económico ni militar. Fue una tragedia casi de telenovela. En 1578, su joven rey, Sebastián I, se empeña en una cruzada en Marruecos, muere en batalla y no deja heredero. Vaya. Portugal entra en una crisis de sucesión y su tío, el rey Felipe II de España, reclama el trono. Se unen las dos coronas y el centro de gravedad del poder mundial se muda, de repente, de Lisboa a Madrid. Qué curioso. No fue una guerra perdida ni una crisis económica, sino un accidente dinástico. ¿Fue solo mala suerte o es que su sistema ya era demasiado frágil? Es una gran pregunta, probablemente las dos cosas. El sistema ya estaba muy tensionado y la crisis dinástica fue la gota que colmó el vaso. Y esto nos lleva directos a la Segunda Era. A ver. Si el imperio portugués se construyó sobre el aroma de las especias, el español se levantó sobre el brillo de la plata. ¿Y qué brillo? En 1545 descubren el Cerro Rico de Potosí, en la actual Bolivia, una montaña que literalmente era de plata. Las cifras que dan las fuentes son para marearse. Son una locura. Se calcula que entre los siglos XVI y XVIII llegaron a España unas 16.900 toneladas de plata y 181 de oro, el 50% de la producción mundial de plata de la época. La mitad de toda la plata del mundo. Y la moneda de este imperio es una leyenda. El real de A8, la pieza de 8 de los piratas. Su diseño la pura propaganda. Las columnas de Hércules con el lema Plus Ultra, más allá. Y fíjate qué curioso, porque hay una teoría fascinante que dice que el símbolo del dólar, el dólar, es una estilización de esas dos columnas del real de A8 con la banda de Plus Ultra enrollada. Un momento, ¿me estás diciendo que el símbolo del dinero más famoso del mundo, el del dólar, podría venir de una moneda española de hace 400 años? Es una de esas cosas que una vez que la oyes no puedes dejar de verla. Alucinante. Totalmente. Y es que el real de A8 fue el dólar de su tiempo, sin ninguna duda. Gracias a su pureza, y a que había muchísimas, se convirtió en la primera moneda verdaderamente global. Se usaba en China, en Flandes, y fue moneda de curso legal en Estados Unidos hasta 1857. Vaya tela. Pero aquí viene la gran paradoja de la historia española, que es una lección brutal sobre economía. A ver, ¿la paradoja de que tener demasiada riqueza puede ser malo? Exactamente. La llegada masiva de plata provocó lo que se conoce como la revolución de los precios, una de las primeras grandes inflaciones de la historia. Producir cualquier cosa en España se volvió carísimo. Claro, ¿para qué? ¿Para qué montar una fábrica de telas si podías comprarlas en Flandes con plata recién llegada de América? La plata no se invirtió en crear una industria. Se quemó en comprar productos de lujo y sobre todo en pagar las guerras interminables de los Habsburgo por toda Europa. O sea, ¿España se convirtió en una especie de autopista por la que pasaba la plata? Exactamente. Que acababa en los bolsillos de banqueros genoveses y comerciantes holandeses. El agotamiento militar, sobre todo con la Guerra de los 30 años, y el colapso económico sellaron su destino. O sea que, irónicamente, la plata que debía hacer invencible a España acabó financiando a sus peores enemigos, como esos comerciantes holandeses. Supongo que ellos son los siguientes en la lista, ¿no? Bingo. El centro del poder se desplaza de nuevo, esta vez a una pequeña y terca república que había nacido precisamente de luchar contra España. Los Países Bajos. Una sociedad tolerante, urbana y sobre todo ferozmente capitalista. Su ascenso no se basó en la conquista de tierras. No, sino en la innovación. Crearon el Fluid, un barco mercante feo pero increíblemente eficiente, una especie de furgoneta de los mares que les permitió dominar el comercio. Pero su verdadero genio fue inventar, básicamente, el capitalismo moderno. Es increíble. Fundaron la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, la BOC, que fue la primera multinacional de la historia, una empresa con su propio ejército y que podía firmar tratados o declarar la guerra. Una pasada. Y no solo eso, crearon la Bolsa de Ámsterdam, el primer mercado de valores permanente,
y el Banco de Ámsterdam, que fue el precursor de los bancos centrales. Crearon un ecosistema financiero completo. Totalmente. Y la moneda que engrasaba toda esa maquinaria era el florín holandés. Su estabilidad, garantizada por el Banco de Ámsterdam, lo convirtió en la moneda preferida para hacer negocios. Ámsterdam era Wall Street y la City de Londres juntas. Pero, claro, el patrón es implacable. El éxito atrae enemigos. La pequeña república se vio metida en guerras carísimas contra Inglaterra y la Francia de Luis XIV. La Guerra de Sucesión Española, a principios del XVIII, los dejó en el bando ganador, sí, pero económicamente de rodillas. Y mientras tanto, al otro lado del Canal de la Mancha, los ingleses estaban tomando notas, ¿no? Porque lo que vino después fue un dominio a una escala que no se había visto nunca. Exacto. Entramos en la cuarta era, la más larga de todas, la de la libra esterlina. Durante más de 200 años, la libra no fue una moneda importante, fue la moneda del mundo. Y su éxito se basó en una tormenta perfecta. De tres factores: un poder naval incontestable, con la Royal Navy, un imperio que cubría una cuarta parte del planeta, y sobre todo la revolución industrial, que convirtió a Gran Bretaña en el taller del mundo. ¿Y cómo funcionaba ese sistema en la práctica? Como un reloj. La Armada protegía las rutas comerciales de un imperio que, por un lado, proporcionaba materias primas baratas, como el algodón de la India, y por otro lado, servía como un mercado cautivo donde vender los productos fabricados en Manchester. Pero la clave de la confianza mundial en la libra fue el patrón oro, ¿Sí? que siempre se menciona, pero ¿qué significaba realmente para un comerciante de la época? Significaba que cualquier persona, en cualquier parte del mundo, con un billete de libras, podía ir al Banco de Inglaterra y cambiarlo por una cantidad fija de oro físico. Daba una confianza absoluta. Hacía que la libra fuera, literalmente, tan buena como el oro. Todo el comercio mundial, desde la carne argentina hasta el acero alemán, se pagaba en libras a través de bancos en Londres. Pero ni siquiera ese sistema pudo sobrevivir al cataclismo de las dos guerras mundiales. Ahí se rompió todo. La Primera Guerra Mundial convirtió a Gran Bretaña de mayor acreedor del mundo a deudor de Estados Unidos. La segunda fue el golpe de gracia. En 1945, Gran Bretaña había ganado, pero estaba en la ruina, con una deuda pública que superaba el 200% de su PIB. El poder, definitivamente, había cruzado el Atlántico. Y volvemos al principio, a Bretton Woods y al siglo americano. Estados Unidos sale de la guerra en una posición de dominio que no se había visto nunca. Y el sistema le da algo que un ministro francés llamó, con bastante mala leche, un privilegio exorbitante. Sí, ¿Qué era exactamente ese privilegio? pues era el chollo del siglo. Significaba que Estados Unidos podía pagar sus importaciones, coches alemanes, petróleo, lo que fuera, simplemente imprimiendo dólares. El resto del mundo, en cambio, tenía que trabajar y exportar bienes reales para conseguir esos mismos dólares. ¿Un negocio redondo? Redondo. Pero el sistema tenía un fallo de diseño, una contradicción interna, que un economista llamado Robert Triffin ya vio venir. El famoso dilema de Triffin. Explícamelo como si fuera tonta. Es una trampa perfecta. Para que la economía mundial creciera, hacían falta más dólares para comerciar. Estados Unidos tenía que proveerlos, gastando más de lo que ingresaba. Vale. Pero cuantos más dólares imprimía, más superaba sus reservas de oro, lo que hacía que la gente confiara menos en que cada dólar pudiera ser cambiado por oro. O sea, el propio éxito del sistema minaba su credibilidad. Estaba condenado a romperse. Totalmente. Y los detonantes que hicieron estallar la bomba fueron los gastos brutales y simultáneos de la guerra de Vietnam y los programas sociales de la gran sociedad del presidente Johnson, ¿Y cómo se pagó todo eso? dándole a la máquina de imprimir billetes. Y claro, el resto del mundo, sobre todo Francia, empezó a decir: un momento, no quiero estos papeles, quiero mi oro. Y ahí es cuando llega el famoso Nixon Shock. El momento de la ruptura. La noche del 15 de agosto de 1971, Richard Nixon sale por la tele y anuncia que suspende temporalmente la convertibilidad del dólar en oro. Temporalmente, claro. La palabra clave. Fue un eufemismo para decir: se acabó, la ventanilla del oro se cierra para siempre. Y esto nos deja con una pregunta gigantesca. Si el dólar ya no estaba respaldado por el oro, ¿qué demonios le daba valor? ¿Por qué el mundo siguió usándolo? Y la respuesta, según las fuentes, fue una genialidad geopolítica. Fue una jugada maestra. Se conoce como el sistema del petrodólar. En plena crisis del petróleo de 1973, Estados Unidos llega a un acuerdo con Arabia Saudí. El trato era: nosotros os damos protección militar, y a cambio vosotros os comprometéis a dos cosas.
A ver. Primero, todo el petróleo que vendáis al mundo se facturará exclusivamente en dólares. Y segundo, los miles de millones de dólares que ganéis los reinvertiréis en la economía estadounidense. Fue brillante. Desvincularon el dólar del oro y lo vincularon al petróleo. La sangre de la economía mundial. De repente, cualquier país que quisiera comprar energía necesitaba dólares. Crearon una demanda global infinita de la nada. Vale, y eso nos trae directos a hoy, porque las fuentes que manejamos dicen que Estados Unidos se enfrenta ahora a los mismos síntomas que vimos en los imperios anteriores. Hablan de una tormenta perfecta, de 3 factores. El primero, una deuda interna que ya es insostenible. El segundo, un desafío geopolítico de potencias como China y Rusia, que ya no se cortan y están creando sistemas de pago alternativos para no usar el dólar. Y el tercero, que quizá es el más importante, La tecnología. una disrupción tecnológica. Las monedas digitales de los bancos centrales, como el yuan digital, que podrían permitir hacer transacciones saltándose por completo el sistema bancario estadounidense. Y esto no es teoría, no. Los datos ya muestran esta tendencia. Clarísimo. La proporción de dólares en las reservas de los bancos centrales del mundo ha caído del 70% a menos del 60% en solo una década. Es una erosión lenta, pero constante. Es que el ciclo completo es alucinante. Portugal, ingenio naval y crisis dinástica. España, plata y ruina por la inflación. Holanda, genios financieros agotados por las guerras. Gran Bretaña, imperio industrial desangrado por 2 guerras. Y ahora, Estados Unidos, poder industrial que se enfrenta a una deuda masiva y a nuevos rivales. Cada uno, en su momento de gloria, se creyó la excepción a la regla. Y todos, sin excepción, se equivocaron. Todos. Es que, pensándolo bien, la caída de una moneda de reserva no tiene por qué ser un colapso de un día para otro, en plan apocalíptico. Puede ser una lenta y larga erosión de la confianza. Un proceso de décadas, sí. No significaría el fin de Estados Unidos, pero sí el fin de ese privilegio exorbitante, el fin de poder vivir por encima de sus posibilidades a costa del resto del mundo. Sería el inicio de un mundo multipolar de verdad. Exactamente. Hemos recorrido 500 años de historia y el patrón es casi matemático. Cada imperio tuvo su tecnología disruptiva, su momento de dominio y su inevitable declive por exceso de confianza, deuda o agotamiento. Y con esto llegamos al final. Por eso, la pregunta que nos dejan las fuentes y con la que tenemos que cerrar ya no es si el patrón se va a repetir. La verdadera pregunta, la que va a definir las próximas décadas, es simplemente ¿cuándo?